y ahora vamos a ver las regiones profundas de la cabeza, ¿correcto? Que son estas 5 que están acá citadas, ¿no? La región parotidia, la región maseterina, donde destaca el músculo masetero, la región temporal, donde destaca el músculo temporal, la fosa cigomática, donde destacan 2 músculos, el músculo pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, y la fosa pterigomaxilar. Estas son las 5 fosas o regiones profundas de la cabeza. ¿Ok? La región parotidia está conformada fundamentalmente por la celda parotidia, que es un tejido conectivo que rodea, que está firmemente adherido a la glándula parótida, y por supuesto la glándula, ¿no? El tejido glandular. En cuanto a la celda parotidia, que es el tejido que reviste, que envuelve, ¿no? Que rodea a la glándula parótida, este tejido está inervado sensitivamente por estos nervios, por su cara externa, los nervios auricular mayor, que está acá, que es del plexo cervical superficial. Esto lo hemos visto. El nervio auricular mayor es una de las ramas del plexo cervical superficial. Participa también en la inervación de la cara externa de la celda parotidia. Y esto, el nervio bucal del quinto 3, la rama bucal del quinto 3, ¿correcto? Que es sensitiva. Y esta también da sensibilidad a la celda parotidia. Y por la parte profunda, por la cara interna, el nervio auriculotemporal, que también es rama del quinto 3. ¿Ok? Bien, la glándula parótida es la glándula salival de mayor tamaño, con forma irregular, lobulada y de color amarillo rosáceo in vivo. Pesa alrededor de 30 gramos aproximadamente. Es la glándula más grande, la glándula salival más grande. ¿Correcto? La glándula parótida posee un conducto excretor, acá lo estoy señalando, un conducto excretor, ese es el llamado conducto parotidio o conducto de Stenone. El conducto de Stenone es el conducto parotidio, el conducto excretor de la glándula parótida. Este conducto avanza lateralmente al músculo masetero y luego gira hacia adentro, gira hacia la parte interna y atraviesa, correcto, al músculo buccinador, que es uno de los músculos mímicos que lo hemos revisado. El músculo buccinador está siendo atravesado, perforado por el conducto parotidio o conducto de Stenone. Este conducto de Stenone termina desembocando dentro de la boca, en lo que es el vestíbulo oral. El vestíbulo oral lateralmente o a nivel del segundo molar superior, en la parte alta, lateralmente a un lado del segundo molar superior. Ahí desemboca el conducto parotidio de Stenone. Acá lo estamos viendo precisamente. A ese nivel, a un costado, lateralmente al segundo molar superior, vemos la papila, ¿no? Que es como una pequeña prominencia que señala la desembocadura del conducto parotidio o de Stenone. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo está inervada la glándula parótida? La glándula parótida, obviamente su inervación es de tipo autónoma. Y cuando hablamos del sistema autónomo, lo primero que hay que pensar es simpático y parasimpático. Esas 2 palabritas deben salir automáticamente. Al sistema autónomo, simpático y parasimpático. La que estimula la secreción, la producción y secreción de salivas es el parasimpático. El parasimpático estimula pues la producción y la secreción de saliva, ¿correcto? Y esta inervación parasimpática llega a cargo de una ramita, ¿correcto? Una ramita del noveno nervio craneal. El noveno nervio craneal, el nervio glosofaringeo, es el encargado de llevar la inervación parasimpática a esta glándula. Por medio de una ramita, que no la he citado acá, se llama el nervio petroso menor. El nervio petroso menor, rama del glosofaringeo, es la ramita encargada de llevar la información parasimpática que estimula la producción y la secreción de la glándula salival. Por su parte, la inervación simpática hace lo contrario, lo opuesto, inhibe la producción y la secreción salival. ¿Ok? Aquí tenemos precisamente la secuencia. Esta es la inervación parasimpática de la glándula parótida. Aquí está el noveno nervio craneal, aquí lo vemos, el noveno nervio craneal. De él sale primero una rama que se llama el nervio timpánico, el cual ingresa al oído medio, ¿no? Formando el plexo timpánico, ¿no? El oído medio también se le conoce como la caja timpánica. La caja o cavidad timpánica es el oído medio. Dentro de este oído medio, el nervio timpánico forma un plexo que se llama el plexo timpánico. Y de este plexo se origina otro nerviecito que es el nervio petroso menor. Entonces el petroso menor se forma a partir del plexo timpánico, pero contiene fibras que vienen desde el noveno nervio craneal, desde el glosofaringeo.
Este nervio petroso menor va a meterse a la fosa cigomática, y va a hacer sinapsis. Las fibras de este nervio petroso menor van a hacer sinapsis en un ganglio nervioso. Entiéndase que un ganglio contiene neuronas. Un ganglio nervioso es una masa de neuronas. El famoso ganglio óptico, ¿correcto? Es un ganglio parasimpático, posee neuronas parasimpáticas. Entonces allí hace sinapsis las fibras del nervio petroso menor. Después de hacer sinapsis, las fibras postganglionares, es decir, las fibras que salen del ganglio óptico, se incorporan al nervio aurículo-temporal, ¿correcto? Y a través de él es que llegan a la glándula parótida, ¿ok? Y así entonces es la inervación de la glándula parótida. Como pueden apreciar, la inervación autónoma jamás es directa, nunca es directa, no va de la neurona directamente como un músculo, ¿no? Como un músculo, la inervación va directa a un músculo, esa es la inervación somática. Pero la inervación autónoma siempre va haciendo escalas, como pueden apreciarlo acá, ¿ok? Muy bien. Dentro de las regiones profundas vamos a hablar fundamentalmente de los músculos del proceso masticatorio. Ya hemos revisado los músculos de la mímica facial, de la expresión facial. Hemos visto sus características. Ahora hablemos de los músculos del proceso masticatorio. Estos también poseen sus características, ¿correcto? Una de ellas, la principal, pues sin duda alguna, es que se insertan en la mandíbula. Para poder generar movimientos masticatorios, deben de todas maneras insertarse en la mandíbula, en el maxilar inferior. Entonces, producen directa o indirectamente, ¿no?, los movimientos mandibulares. Están revestidos por fascia, tienen cubierta aponeurótica. Como lo ven acá se ve el músculo temporal, está con su aponeurosis, su fascia. Tienen una fascia bien definida, a diferencia de los músculos mímicos que no tenían una fascia definida, formaban parte del llamado sistema músculo-aponeurótico superficial y eso les permitía insertarse en la piel. Estos músculos masticatorios obviamente no se insertan en la piel, están cubiertos, revestidos por una fascia o por una aponeurosis. Embrionariamente se originan o derivan a partir del primer arco faríngeo o arco branquial. Esa es otra diferencia con los músculos mímicos. Los músculos mímicos se originaban del segundo arco, estos del primer arco, ¿ok? Y todos los músculos mímicos, habíamos dicho, están inervados por el séptimo nervio craneal, el nervio facial. Estos, los masticatorios, están inervados por la rama mandibular del trigémino, es decir, el quinto 3. Todos los músculos masticatorios, sin excepción, están inervados por el quinto 3. ¿Ok? ¿Y cuáles son los masticatorios? Son 4 pares nada más. 4 pares, es decir, 4 a cada lado. Simple, ¿verdad? El principal músculo masticatorio es este de acá, el macetero. Ese es el principal, el más potente, el que muerde. Para la mordida se produce por elevación de la mandíbula. La mandíbula se eleva y se cierra la boca. Eso produce, entonces el músculo que muerde con mayor potencia es el macetero, ¿correcto? Luego tenemos el temporal y más adentro los pterigoideos laterales y pterigoideos mediales, ¿ok? Vamos a ver, todos ellos están inervados por el quinto 3. Entonces no va a ser difícil pensar el nervio maceterino, ¿de dónde es? Es rama del quinto 3. Los nervios temporales, ¿de dónde son? Del quinto 3. Los nervios pterigoideos, ¿de dónde son? Del quinto 3. Es bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien. Bien, hablemos de la primera región, la región maceterina. Hablemos del famoso músculo macetero. Es el principal músculo del proceso masticatorio. Es el que cierra la boca con mayor potencia. Es un músculo corto, plano, grueso y cuadrilátero. ¿Qué funciones tiene? Eleva la mandíbula, con eso muerde. También hace protrusión o anteropulsión, es decir, empuja la mandíbula hacia adelante. ¿Correcto? Empuja la mandíbula hacia adelante. Eso se llama protrusión o anteropulsión. También lleva la mandíbula para atrás, porque tiene un fascículo profundo, lleva la mandíbula para atrás, retropulsión, y también hace lateralización, es decir, lleva la mandíbula a un costado. Generalmente este músculo lateraliza la mandíbula hacia su mismo lado, es decir, hace lateralización o diducción, como está escrito ahí, homolateral, hacia el mismo lado. Está inervado obviamente por el quinto 3, el nervio maceterino es rama del quinto 3. Muy bien, la región temporal. La región temporal está constituida fundamentalmente por la fosa temporal, que aquí está representada. Esa es la fosa temporal, cuyos límites son, como pueden apreciar acá, este de azul es el hueso frontal. Esta formación de acá
se llama la apófisis frontal lateral, que luego se continúa hacia arriba por esta línea, la línea temporal superior, que luego llega hasta atrás y forma esta cresta, la cresta supramastoidea, pues está encima de la mastoide, la cresta supramastoidea, y finalmente acá el arco cigomático. Y termina aquí con este proceso que se llama la apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Ok? Esos son los elementos que conforman la fosa temporal. ¿Correcto? Dentro de la fosa temporal está el punto que hemos visto hace un rato, el punto pterion. El punto pterion, la 100, que es el punto más delgado, más débil de la bóveda craneal y que se encuentra en la articulación formada por el hueso frontal parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Simple. Bien, en cuanto al músculo, el músculo temporal también, por supuesto, es un músculo del proceso masticatorio. Es un músculo ancho, pero es delgadito, es como una lámina nada más, como una lámina, y es radiado, parece un abanico. Tiene aspecto de un abanico, como lo pueden apreciar acá, radiado, como un abanico, ¿no? Funciones, ¿qué funciones tiene? Eleva la mandíbula, es decir, hace masticación, retracción, lleva para atrás la mandíbula, y diducción, lleva la mandíbula hacia un lado. También lateralización, pero homolateral. Tanto el macetero como el temporal realizan diducción o lateralización, pero homolateral, es decir, hacia su mismo lado. Y está inervado por los nervios temporales profundos, anterior y posterior, ramas del quinto 3. Muy bien, ese es el temporal. Perfecto. Bien, luego pasamos a la fosa cigomática, o también llamada fosa infratemporal. Esta fosa se encuentra por debajo del arco cigomático y está por dentro, medialmente, a la rama de la mandíbula. Por eso es que aquí han cortado la rama de la mandíbula. Esta porción vertical, la porción ascendente de la mandíbula, ha sido retirada. Es por eso que esta fosa se encuentra por dentro, medial a esta rama de la mandíbula. Hay que sacarla para poder ver la fosa cigomática. Está localizada por debajo del arco cigomático y medial a la rama mandibular. Muy bien. Sus límites de la fosa cigomática, pues lateralmente por fuera estará la rama mandibular. Por dentro, medial, está el músculo constrictor superior de la faringe. Este músculo que ven acá, esto es parte de la faringe. Este es el músculo constrictor superior de la faringe. Por delante está la tuberosidad del maxilar, es decir, la cara posterior del maxilar superior. La cara posterior del maxilar superior le decimos la tuberosidad maxilar. Y por detrás, acá no se ve, por detrás está la glándula parótida. La parótida no solamente está por fuera de la mandíbula, sino también la pasa por atrás. Entonces, la celda y la glándula parótida. Esos son los límites de la fosa cigomática. Aquí estamos viendo, se ha retirado la rama de la mandíbula. Se ha quitado la rama de la mandíbula, pero la estamos viendo por dentro. Su cara interna, la cara medial de la rama de la mandíbula. Acá vemos el proceso coronoides, acá vemos el cóndilo de la mandíbula, el cuello del cóndilo, y acá por la cara medial de esta rama de la mandíbula vemos acá un agujero que es la entrada a un conducto. Se llama el agujero dentario inferior o alveolar inferior. Por acá se mete el vena, arteria y nervio dentario inferior, que van a irrigar y inervar a las piezas dentarias inferiores. ¿Ok? Muy bien, eso es lo principal. Perfecto. Dentro de la fosa cigomática o fosa infratemporal hay una serie de elementos. Miren todo lo que hay dentro de esta fosa cigomática o fosa infratemporal. Miren todo lo que encontramos. Hay de todo acá. Encontramos los músculos pterigoideos, que también son músculos del proceso masticatorio. El pterigoideo lateral, acá lo estamos viendo, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Pterigoideo lateral, o también llamado pterigoideo externo, y el pterigoideo medial, o también llamado pterigoideo interno. ¿Ok? Vamos a encontrar también a la arteria maxilar, clásicamente llamada maxilar interna, pero la nomenclatura actual le llama maxilar simplemente. Un plexo venoso, que aquí no está, el plexo venoso pterigoideo. El quinto 3, en la fosa cigomática, en la fosa infratemporal, está el quinto 3. Por eso es que
A veces de manera coloquial, a la fosa cigomática o fosa infratemporal le decimos la fosa del quinto 3, porque ahí se aloja este nervio, con sus ramas, por supuesto. El ganglio óptico o de Arnold, hace un momento lo hemos visto, es un ganglio parasimpático, que va a intervenir en la inervación de la glándula parótida, ¿correcto? Lo hemos visto hace un momento. Y el nervio petroso menor, rama del noveno nervio, es la rama parasimpática del noveno nervio craneal que va a llevar las fibras al ganglio óptico, al ganglio de Arnold. Y en un nerviecito, además, el famoso nervio cuerda del tímpano, que es rama del séptimo nervio craneal, rama del nervio facial. Este nervio cuerda del tímpano va a tener dos funciones. Una, tiene función parasimpática también. El nervio cuerda del tímpano tiene función parasimpática. Lleva la inervación parasimpática para las glándulas salivales submandibular y sublingual, o sea, las otras glándulas salivales, para la submandibular y la sublingual. Pero aparte de tener inervación parasimpática, también tiene inervación sensorial gustativa, percibe el gusto, los sabores de los 2/3 anteriores de la lengua. Esa es la función de este nervio, cuerda del tímpano. Muy bien, rápidamente los músculos pterigoideos, el músculo pterigoideo lateral, o también llamado pterigoideo externo, es este de acá, que estamos viendo, este es el pterigoideo lateral o pterigoideo externo, músculo del proceso masticatorio, forma piramidal, es como una pirámide pero echada, ¿no? Echada, cuyo vértice apunta hacia atrás y la base hacia adelante. Funciones de este pterigoideo lateral: protruye, tiene dos fascículos. El fascículo superior se inserta, miren ustedes acá, en el menisco de la ATM, es decir, de la articulación temporomandibular. En esta articulación temporomandibular, única articulación móvil de la cabeza, ¿correcto? Existe un menisco a cada lado, por supuesto, a cada lado hay un menisco. El fascículo superior de este músculo pterigoideo lateral se inserta en el borde anterior del menisco. Por lo tanto, este músculo, cuando se contrae, jala hacia adelante, lleva hacia adelante el menisco. Entonces hace protrusión del menisco del ATM y con ello inicia el descenso de la mandíbula, inicia la apertura bucal. Además, este músculo también hace protrusión, lleva la mandíbula para adelante y hace diducción, lateralización, pero hacia el lado contrario. Este músculo pterigoideo lateral hace lateralización o diducción, pero contralateral, hacia el lado contrario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la función. Nótese que este músculo no cierra la boca. Este músculo no eleva la mandíbula. Por lo tanto, algunos consideran que este músculo no es un masticatorio propiamente dicho, porque no cierra, no eleva la mandíbula, no cierra la boca. Pero es el que inicia la apertura, de la boca. ¿Ok? Muy bien. La inervación, obviamente el nervio del pterigoideo lateral es del quinto 3, porque son músculos masticatorios. El pterigoideo medial es este de acá. El pterigoideo medial o pterigoideo interno también es un músculo del proceso masticatorio. Clásicamente también se le conoce con este nombre, como el macetero medial o el macetero interno. El macetero medial o macetero interno no es otro que el pterigoideo medial, ¿correcto? Es muy parecido al macetero, es casi paralelo, con la diferencia que se encuentra por dentro, pues medialmente a la rama de la mandíbula. Corto, plano, grueso y cuadrilátero, igual que el macetero. Funciones: eleva la mandíbula, cierra la boca, protrusión y lateralización o diducción, también contralateral. Los pterigoideos, ambos pterigoideos hacen lateralización, pero hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto. Su inervación, el nervio pterigoideo medial, rama del quinto 3, obviamente. ¿Correcto? Bien. La famosa arteria maxilar o maxilar interna, como le decían clásicamente. No es necesario decirle maxilar interna porque no existe una maxilar externa. Entonces la nomenclatura actual consideró eso y simplemente le llama arteria maxilar. ¿Correcto? La arteria maxilar o maxilar interna, como quieran llamarla, es rama terminal de la carótida externa. Como pueden apreciar aquí, la carótida externa termina sus días dividiéndose en dos, como una letra Y, como una Y, ¿correcto? La carótida externa termina dividiéndose en dos. Estas son sus dos ramas terminales. Las dos ramas terminales de la carótida externa son una, la arteria temporal superficial,
y la otra la arteria maxilar, o antiguamente llamada maxilar interna. Esas son las ramas terminales de la carótida externa. Esta división de la carótida externa en sus dos ramas terminales ocurre dentro de la celda parotidia, porque la carótida externa atraviesa a la glándula parótida, y estando dentro de la glándula parótida, o sea, dentro de la celda parotidia, ahí es donde se divide. Por lo tanto, tanto la arteria temporal superficial como la maxilar se originan dentro de la celda parotidia. Luego, esta arteria maxilar, centrándonos en esta arteria maxilar, abandona la celda parotidia y se va a meter a la fosa cigomática. Recorre la fosa cigomática, pero luego también va a recorrer la otra fosa, la fosa más profunda, que es la fosa pterigomaxilar. Entonces, la arteria maxilar se encuentra en la celda parotidia, en la fosa cigomática y en la fosa pterigomaxilar. ¿Correcto? Esta arteria maxilar, ¿no? ¿Correcto? Es una de las arterias que más dolor de cabeza le causa a los estudiantes principiantes, ¿correcto? Por las ramitas que da, y sobre todo porque en la disección el estudiante le cuesta bastante trabajo ir encontrando cada una de las ramas. ¿Ok? Esa es una tarea habitual que dejamos a los chicos en la universidad donde enseño, ¿no? Los chicos van descubriendo cada una de las ramas de la arteria maxilar, ¿no? ¿Correcto? Y la maxilar da 16 ramas, usualmente. 15 colaterales y una terminal. Es tal como nuestra variante anatómica más común es 16 ramas. 15 colaterales y una terminal. ¿Ok? Muy bien. Para hacerlo más sencillo, en la maxilar la dividimos en 3 porciones. ¿Por qué? Porque usualmente cruza con respecto a los músculos pterigoideos. ¿Ven ustedes acá? Se sitúa con respecto al músculo pterigoideo lateral. Entonces hay una primera porción que está antes de que cruce por los pterigoideos, una segunda porción que está en relación con los músculos pterigoideos y una tercera porción que está en la fosa pterigomaxilar. Es por eso que lo dividimos en 3 porciones. Y estas son sus ramas, para que se lo aprendan, para que vayan describiendo cada una. La primera rama de la maxilar es la auricular profunda. Auricular profunda. Luego la timpánica anterior, luego las meningias, meningia anterior, meningia media, ¿correcto? La famosa meningia media. De estas voy a destacar las más importantes. Por ejemplo, la famosa meningia media, que se mete al cráneo por el agujero redondo menor o agujero espinoso, y que formaba la hoja de higuera, la rama de olivo, dentro del cráneo, y cuya lesión producía los hematomas epidurales. Esto lo hemos visto en la parte ósea, la meningia media. Es rama entonces de la primera porción de la arteria maxilar. Ingresa al cráneo por el agujero espinoso, o clásicamente llamado redondo menor. ¿Ok? Y su lesión produce el hematoma epidural, un hematoma que se encuentra entre el hueso y la dura madre. Muy bien. La meningia menor es mucho más pequeña. La meningia menor se mete al cráneo por el agujero oval. Por el agujero oval. ¿Correcto? Nada más. La arteria dentaria o alveolar inferior, acá la estamos viendo, es esta arteria que ven acá. La arteria dentaria o alveolar inferior se mete por el agujero dentario inferior que estaba en la cara interna de la rama de la mandíbula y va a irrigar a las piezas dentarias inferiores. ¿Lo ven? Muy bien. Segunda porción, da las arterias especialmente para los músculos masticatorios. Para los músculos masticatorios. La arteria maseterina, la arteria pterigoidea para los pterigoideos, las arterias temporales para el músculo temporal. Y la arteria bucal, que va a irrigar en la arteria de la mejilla. Irriga la mejilla, el carrillo de la boca. ¿Ok? Muy bien. No voy a describir aún la tercera porción porque esa la tengo reservada para la fosa pterigomaxilar. Muy bien, el plexo venoso pterigoideo. Así como hay una arteria maxilar, no existe una vena maxilar propiamente. Existe un plexo venoso, como ven acá. El plexo venoso pterigoideo, formado pues por todas las venas que acompañan a las ramas de la arteria maxilar, ¿no? Este plexo venoso pterigoideo se dice que hacia atrás forma una o dos venas maxilares, muy pequeñas, muy chiquitas, las cuales se unen con la vena temporal superficial. Y la unión de estas venas maxilares con la temporal superficial forman la vena retromandibular. Esta vena retromandibular baja y se une con la vena auricular posterior y así nace la vena yugular externa. La vena yugular externa nace por la unión de la vena retromandibular con la vena auricular posterior. ¿Correcto? Simple. ¿Ya está?
Y finalmente el quinto 3, el famoso quinto 3, que es el nervio que se encuentra en la fosa cigomática, el quinto 3. El quinto 3 viene a ser la tercera rama del ganglio semilunar o ganglio de Gasser. Miren este dibujo que he confeccionado. Vean ustedes acá, del tronco encefálico, este es el tronco encefálico, ¿ya? Del tronco encefálico sale este nervio, este es el quinto nervio craneal, el trigémino. El trigémino cuando sale, el quinto nervio craneal, cuando sale del tronco encefálico, sale por medio de dos ramas. Esta rama gruesa, que está pintada de color amarillo, esa es la rama sensitiva. Y esta rama delgadita, que está pintada de rojo, esa es la rama motora. Entonces el trigémino sale a cada lado con dos ramas, una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva es la más gruesa y la rama motora es la más delgadita, ¿correcto? La rama sensitiva avanza y posee un ganglio, hay un ganglio, obviamente sensitivo. El trigémino tiene un ganglio que es sensitivo, tiene neuronas sensitivas. Es el famoso ganglio trigeminal, o también llamado ganglio semilunar de Gasser. Ese es su nombre. De este ganglio se están originando las tres ramas del quinto, el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3, los cuales son originariamente sensitivos. Quinto 1, quinto 2 y quinto 3 son originariamente sensitivos, ¿correcto? El quinto 3 sale del cráneo por el agujero oval, y junto con él sale la rama motora. La rama motora sale junto con el quinto 3 por el agujero oval. Cuando salen por el agujero oval, entran a la fosa cigomática. Y al entrar a la fosa cigomática, estos dos nervios se unen, se juntan, se fusionan, ¿correcto? La rama sensitiva, el quinto 3, que es sensitivo, se junta, se une, se fusiona a la rama motora del trigémino. Y a partir de ese momento es que el quinto 3 se vuelve mixto. Es decir, ya no solamente va a ser sensitivo, sino también va a tener función motora. Así de claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ambas ramas, tanto el quinto 3 con la rama motora, ingresan a la fosa cigomática y se unen, convirtiéndose en un nervio mixto. ¿Ok? Aquí está, precisamente aquí estamos viendo el quinto 3 ya convertido en mixto, porque ya está unido con la rama motora, saliendo por el agujero oval y ya se encuentra en la fosa cigomática. ¿Correcto? No se compliquen la vida, no voy a entrar en tanto detalle, ¿correcto? Estas son sus principales ramas. Da una rama meningea, que va a regresar al cráneo para dar sensibilidad a las meninges. Da el nervio del músculo del martillo. El martillo es un huesecito del oído medio. Es un huesecito del oído medio, el martillo, ¿correcto? Y es el que tiene que ver con la agudeza auditiva. El músculo del martillo es inervado por el quinto 3. Los pterigoideos, músculos masticatorios, el temporal, músculo masticatorio, el maseterino, músculo masticatorio, el nervio bucal, nervio sensitivo de la mejilla, del carrillo oral y también de la celda parotidia, como lo hemos visto, el nervio auriculotemporal, sensitivo especialmente de la celda parotidia y de la región temporal, sensitivo. El nervio dentario inferior, acá está, lo ven claramente, está cortadito, ¿no? El nervio dentario inferior es el que está cortado. Es el que va a dar sensibilidad a las piezas dentarias inferiores. Y el nervio lingual, acá lo estás viendo. El famoso nervio lingual que nace del quinto 3 y originariamente este nervio es un nervio sensitivo. El lingual, cuando nace del quinto 3, es un nervio sensitivo. Y su función es recoger la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Pero ojo, estoy hablando de sensibilidad, no estoy hablando de percepción gustativa, no estoy hablando de sabores, estoy hablando de sensibilidad, es decir, dolor, temperatura, tacto. Uno siente el objeto cuando está en la lengua, ¿verdad? Cuando el alimento, cuando se introduce en la boca, siente el objeto, tacto. Si toma una bebida muy caliente va a sentir el calor, o muy fría igual, la temperatura, eso se siente en la lengua. Esa sensibilidad estoy hablando, esa sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, sensibilidad general, la da el nervio lingual que nace del quinto 3. Muy bien. El famoso ganglio óptico, aquí está. El ganglio óptico o ganglio de Arnold es un ganglio parasimpático. Un ganglio nervioso, es una masa de cuerpos neuronales. Hay neuronas ahí. En este caso,
el ganglio óptico o ganglio de Arnold es un ganglio parasimpático. Se encuentra justo al lado del quinto 3, medialmente al quinto 3, contiene neuronas parasimpáticas. Y en él va a hacer sinapsis un nerviecito que se llama el nervio petroso menor, rama del noveno nervio craneal, el cual lleva la inervación parasimpática para estimular la secreción, la producción y la secreción de la glándula parótida. Nada más, muy simple, perfecto. Y el famoso nervio cuerdo del tímpano, no sé si lo ven, acá está, ven. Está por dentro, está profundo, ahí está cruzando, ¿ve? Está cruzando por dentro, ahí está, este es el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es rama del séptimo nervio craneal, rama del nervio facial. Sale del cráneo por una cisura que se llama la cisura petrotimpánica de Glaser, correcto, y posee dos tipos de fibras. Este nervio tiene dos tipos de fibras. Fibras parasimpáticas que van a estimular la secreción de las otras glándulas salivales, la glándula salival submandibular y la sublingual. Y fibras sensoriales gustativas. Estas recogen el gusto, los sabores de los 2/3 anteriores de la lengua. Pero este nervio cuerda del tímpano no llega directamente ni a las glándulas salivales ni a la lengua, sino que este nervio cuerda del tímpano, como aprecian acá, se va a unir, va a meter sus fibras dentro del nervio lingual, se une al nervio lingual y es a través de él que llega tanto a las glándulas submandibular y sublingual y a la lengua. Entonces, el nervio lingual a partir de este momento ahora ya no tiene una, sino tres funciones. Dos le ha agregado la cuerda del tímpano. Muy bien, ahí está precisamente lo que les he dicho, ¿no? Dos tipos de fibras secretoras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas del nervio cuerda del tímpano que viajan por dentro del nervio lingual van a hacer sinapsis en este ganglio. Acá hay un ganglio. Este es el ganglio submandibular. También es un ganglio parasimpático. Ahí hacen sinapsis las fibras secretoras parasimpáticas del nervio cuerda del tímpano. Y de acá se van a distribuir las fibras hacia las glándulas salivales, submandibular y sublingual. ¿Correcto? Muy bien. Mientras que las fibras sensoriales gustativas continúan por el resto del nervio lingual hasta la lengua, 2/3 anterior a la lengua. Sabores. Recoge los sabores, todos los sabores menos el amargo, porque ese sabor se percibe principalmente en el tercio posterior de la lengua. Muy bien, hemos terminado con la fosa cigomática. Y por último, la fosa pterigomaxilar, que es la fosa más profunda de todas, acá está. Se llama pterigomaxilar, o también le dicen pterigopalatina, porque se encuentra, aquí ven ustedes este amarillo, este es el proceso pterigoides. El proceso o apófisis pterigoides, que pertenece al esfenoides, pertenece al hueso esfenoides. Esto se llama el proceso pterigoides. El proceso pterigoides del esfenoides, ¿no? Por atrás y por delante la tuberosidad del maxilar, es decir, la cara posterior del maxilar superior. Entre el proceso pterigoides y el maxilar superior, ahí se encuentra esta fosa, por eso se llama pterigomaxilar. O también le dicen pterigopalatina porque su pared más interna, la pared más profunda, que está al fondo, acá al fondo, la forma el hueso palatino, la lámina vertical del hueso palatino. Entonces, estaría acá al fondo. Por eso también le llaman fosa pterigopalatina. ¿No? Muy bien. Está localizada medial y anterior a la fosa cigomática, con la que no hay separación. Ustedes ven que esta fosa por fuera está abierta y se continúa con la fosa cigomática. ¿Ok? Sus límites: por fuera, lateral, no hay abertura, se continúa abiertamente con la fosa cigomática. Su límite medial es la lámina vertical del palatino, que está al fondo. El límite anterior es la tuberosidad del maxilar, o sea, la cara posterior del maxilar superior. Y el límite posterior es el proceso o apófisis pterigoides, que pertenece al esfenoides, ¿no? Muy bien. Contenido: este es el contenido de la fosa pterigomaxilar. La arteria maxilar, sí, pero su tercera porción nada más. Hemos visto ya hace un momento la primera y la segunda porción de esta arteria que se encuentran en la fosa cigomática. Aquí en la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina se encuentra la tercera porción de la arteria maxilar. También vamos a encontrar parte del plexo venoso pterigoideo. Vamos a encontrar al quinto 2, a la rama maxilar del trigémino. Si hace un rato hemos visto que el quinto 3 se ubica en la fosa cigomática, el quinto 2
se ubica en esta fosa, en la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Es por eso que a la fosa cigomática coloquialmente le decimos la fosa del quinto 3, mientras que a la fosa pterigomaxilar coloquialmente también le decimos la fosa del quinto 2. ¿Correcto? Muy simple. ¿Ok? Bien, en esta fosa también va a haber un ganglio, otro ganglio parasimpático, también es un ganglio parasimpático, el llamado ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino, conocido también con este nombre, el ganglio de Meckel. El ganglio de Meckel también es un ganglio parasimpático. Y un nerviecito, el llamado clásicamente nervio vidiano. Clásicamente se le conoce con ese nombre, el nervio vidiano, su nombre actual, nervio del conducto pterigoideo, así se le llama actualmente. Nervio del conducto pterigoideo es el nervio vidiano, como se le llamaba clásicamente. ¿Ok? Simple. Muy bien, la arteria maxilar, su tercera porción, da 6 ramas, 5 colaterales y la última, la que he puesto en mayúscula, esa es la rama terminal, la última rama de la arteria maxilar o maxilar interna. Su última rama, su rama terminal, es la arteria esfenopalatina. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos nosotros, bueno, hay la arteria dentaria volvular superior, la palatina descendente, la infraorbitaria, la pterigopalatina, la arteria vidiana o arteria del conducto pterigoideo y su rama terminal, la más importante, la que nunca te debes olvidar, es la arteria esfenopalatina, que es considerada la principal arteria de las fosas nasales. La principal arteria de las fosas nasales, esta arteria, la esfenopalatina, rama terminal, última rama de la maxilar. Muy bien. El plexo venoso pterigoideo ya lo conocemos, formado por ramitas, por venas que acompañan a la rama de la maxilar. A este nivel, el plexo venoso pterigoideo se comunica con la vena oftálmica inferior, ¿lo ven? Se comunica con la vena oftálmica inferior y con la vena facial también, ¿ok? Muy bien, simple. El famoso quinto 2, en la rama maxilar del trigémino, es la segunda rama del ganglio de Gasser, ya les he contado esto. El ganglio de Gasser es un ganglio sensitivo, se forma en la rama sensitiva del trigémino y su segunda rama ese es el quinto 2. Este es un nervio puramente sensitivo. El quinto 3, que hace un rato hemos visto, el quinto 3 originariamente era sensitivo, pero luego a él se le juntaba, se le unía, se le fusionaba la rama motora del trigémino y con eso se convertía en mixto. Pero el quinto 2 no, el quinto 2 no hay rama motora que se le junte, por lo tanto es un nervio siempre sensitivo. Quinto 1 y quinto 2 son puramente sensitivos, no se hagan bolas. ¿Correcto? Muy bien, el quinto 2, correcto, rama maxilar trigémino, es un nervio puramente sensitivo, correcto. Antes de salir del cráneo da una ramita, que es el nervio meningio del quinto 2, va a dar sensibilidad a las meninges, y finalmente sale del cráneo por el agujero redondo mayor, o que actualmente se le dice agujero redondo nada más, agujero redondo, y por él pasa o ingresa a la fosa pterigomaxilar. Muy bien, ¿qué ramitas importantes? ¿Cuáles son sus ramas más importantes? Ya les he dicho, rama meningia el quinto 2, da una rama cigomática, da el nervio dentario o alveolar superior y da el nervio infraorbitario. ¿Correcto? Muy bien, nada más, simple. Y el ganglio, el famoso ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino de Meckel. ¿Correcto? Este nervio está localizado por debajo del quinto 2, acá lo vemos retrocediendo un ratito, este es el ganglio de Meckel. Este es el ganglio de Meckel, o ganglio pterigopalatino o esfenopalatino, ese es el ganglio de Meckel, está debajo del quinto 2, en la fosa pterigomaxilar. ¿Correcto? Muy bien, es un ganglio parasimpático y en él hace sinapsis entre un nervio, pero que llega disfrazado dentro de otro nervio. Miren, se los pongo así, miremos el gráfico primero, que es más importante. Miren acá, hay dos nervios acá. Este es el nervio petroso mayor, que lleva función parasimpática. El nervio petroso mayor es rama del séptimo nervio craneal, es rama del facial. El nervio petroso mayor es la primera rama del nervio facial, ¿correcto? Del séptimo nervio craneal. Este nervio petroso mayor, primera rama del nervio facial, lleva fibras parasimpáticas, y se va a juntar con otro nervio, ese nervio que estamos viendo ahí,
el nervio petroso profundo. El nervio petroso profundo, que es un nervio que se desprende del plexo simpático carotidio interno. Acá hay un plexo alrededor de la arteria carótida interna y le llamamos el plexo simpático carotidio interno, el cual se origina por fibras que vienen del primer ganglio de la cadena simpática, el ganglio cervical superior o ganglio fusiforme, primer ganglio de la cadena simpática. De ahí salen hacia arriba, ¿correcto? Un grupo de fibras que rodean a la arteria carótida interna y por eso le decimos plexo simpático carotidio interno, y de ese plexo se desprende este nervio, el nervio petroso profundo. Entonces, nace, aparece, emerge, ¿no? Se desprende del plexo carotidio interno, pero contiene fibras originadas en el ganglio cervical superior de la cadena simpática. Por lo tanto, este nervio petroso profundo es simpático. El petroso mayor, rama del séptimo nervio craneal, es parasimpático. El nervio petroso profundo, rama del plexo simpático carotidio interno, es simpático. ¿Ok? Estos dos nervios se van a juntar, como lo pueden apreciar acá, se van a unir, se van a juntar y van a formar un nervio que es el nervio vidiano. El nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo, porque este nervio atraviesa pues el conducto que se encuentra en el proceso pterigoides del esfenoides. Conducto que se encuentra en el proceso pterigoides del esfenoides, conducto pterigoideo. Y al nervio se le llama actualmente nervio del conducto pterigoideo. Su nombre clásico, nervio vidiano. Entonces, este nervio vidiano, al formarse por la unión de estos dos nervios, petroso mayor y petroso profundo, el nervio vidiano lleva fibras autónomas, tanto simpáticas como parasimpáticas. Lleva las dos. El petroso mayor le dio fibras parasimpáticas y el petroso profundo le dio fibras simpáticas. ¿Correcto? Este nervio vidiano llega a la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, y hace sinapsis, se encuentra con el ganglio de Meckel, el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino, se encuentra con ese ganglio. Y aquí las fibras parasimpáticas, las que provinieron de este nervio petroso mayor, esas son las que van a hacer sinapsis acá. Por eso he puesto acá. En el ganglio de Meckel hacen sinapsis las fibras del petroso mayor, sí, correcto, pero que llegan a través del nervio vidiano. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y para qué sirve esto? El petroso mayor con sus fibras parasimpáticas hace sinapsis en el ganglio de Meckel. Esto va a estimular la secreción, la producción y la secreción de la glándula lacrimal y de las glándulas productoras de moco en los senos paranasales. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Bien, aquí la parte regiones profundas de la cara.